simplemente calorías. No lo necesitas y no es una forma eficiente de calcular la cantidad de energía que necesita tu cuerpo. Además, atenta contra tu salud mental y es muy difícil ser exacto con este método. En cambio, hoy te quiero hablar sobre el órgano que está dentro de nuestro sistema nervioso central que se ocupa fisiológicamente de regular nuestro apetito y nuestro nivel de gasto energético. Y te enseñaré a enviarle las señales correctas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tienes un apetito voraz y otras veces no tienes hambre en absoluto? ¿O por qué algunas personas pueden comer de todo y no subir de peso mientras tú estás luchando contra tu metabolismo lento? Bienvenidos a nuestro viaje al centro del cerebro, donde el hipotálamo, el maestro de la orquesta, regula nuestro apetito y metabolismo. Acompáñame para que descubras los secretos de tu cuerpo que nunca imaginaste. ¿Por qué no controlo mi apetito? ¿Será que puedo hacer algo? No cuenten calorías, mis amigos. ¿Y por qué les digo esto? La tasa metabólica varía día por día en dependencia de las condiciones climáticas, de la alimentación que tenemos, del nivel de actividad física durante el día. Por lo tanto, equivocarnos usando este método es muy fácil. Bueno, presta mucha atención porque lo que pasa dentro del hipotálamo es un proceso complejo, pero trataré de simplificarlo lo mejor posible para tu entendimiento. Y recuerda que si en algún punto no puedes entender, siempre me puedes preguntar en los comentarios, estaré feliz de explicarte. El hipotálamo, órgano del sistema nervioso central, dentro de sus funciones fisiológicas regular el apetito y el metabolismo. Es quien nos impulsa a comer o dejar de comer y es quien manda las órdenes a disminuir o aumentar la tasa de metabolismo. Y como lo hace el hipotálamo, hace un censo de la energía que se encuentra dentro del cuerpo a través de señales que recibe de, número 1, nuestro sistema digestivo. O sea, él tiene una idea de la energía que viene en camino. Número 2, los nutrientes que ya están en sangre. O sea, la energía que está en la sangre. Número 3, del tejido adiposo. Eso le da información de cómo están los niveles de reserva. Número 4, aferencias nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Y número 5, influencia de otras hormonas como adrenalina, insulina, testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol, etc. Ok, ahora profundicemos en estos aspectos. ¿Qué señales recibe del sistema digestivo? El estómago, cuando no estamos comiendo, cuando ya ha pasado un cierto tiempo sin que hayamos comido, empieza a liberar a la sangre, sobre todo cuando está vacío, una hormona llamada grelina. Esta hormona también tiene ciclos circadianos. Si solemos desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, comer a la misma hora, alrededor de ese horario también se va a liberar la grelina. Pero es necesario que el estómago esté vacío y que hayamos pasado un cierto tiempo sin comer. La grelina aumenta el apetito y es lo que nosotros conocemos como hambre, provoca contracciones del estómago y nos motiva conductualmente a buscar alimentos. El estómago también libera una sustancia que se llama gastrina. La gastrina disminuye el apetito, disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta la producción de ácido para la digestión de las proteínas y aumenta la liberación de pexina, que es una enzima que digiere las proteínas. El principal estímulo para la liberación de gastrinas es el contacto de las proteínas con las paredes del estómago en el cuerpo del píloro, la última porción del estómago. Eso significa que cuando comemos proteínas estamos más tiempo saciados, el cuerpo manda una señal al hipotálamo para parar de comer. ¿Por qué? Porque la digestión de las proteínas es algo que lleva su tiempo y el cuerpo se está preparando para dedicarse a eso. Cuando los alimentos llegan al intestino, sobre todo los alimentos grasos, estimulan la liberación de colecistoquinina. La colecistoquinina, entre otras cosas, estimula la contracción de la vesícula biliar para que la bilis digiera las grasas, pero también cuando esa señal llega al hipotálamo es una señal de saciedad. Por eso es que las grasas tienen poder saciante. Con respecto con la energía que ya está en la sangre, ¿qué influencia tienen en el hipotálamo? Los niveles de glucosa y de lípido óptimos, cuando llegan a un nivel óptimo y pasa esa sangre, pasa por el hipotálamo, estimula los receptores y dan saciedad. Cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, eso nos provoca hambre. Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo haciendo ejercicio, o cuando llevamos mucho tiempo sin comer, o porque se liberó mucha insulina y eso provocó un descenso brusco de la glucosa, eso nos provoca hambre y nos invita a buscar alimentos. El cuerpo almacena la energía principalmente en forma de lípidos, en forma de grasa, en grasa subcutánea y en grasa alrededor de los órganos viscerales. Antes se pensaba que el tejido adiposo era inerte, que solo se dedicaba a almacenar energía, pero se ha descubierto hace muchos años
de que también tienen una función hormonal. Entre ellas liberan lectina, que es una señal que cuando llega al hipotálamo da saciedad. Es una señal que nos mantiene consumiendo niveles regulares de energía basado en la cantidad que tenemos almacenado. Entre más tejido adiposo tengamos, más lectina liberamos, o sea, más saciedad vamos a tener, o al menos en teoría, porque después voy a hablar sobre esto de lo que es la resistencia a la lectina, porque también te puedes estar preguntando qué pasa con aquellas personas que son obesas, que tienen una gran cantidad de tejido adiposo y aún así no logran saciarse. Es porque ya en el hipotálamo hay lo que llamamos una resistencia a la lectina, y de eso hablaré más adelante. El hipotálamo también recibe señales, como dije, de las aferencias simpáticas del sistema nervioso simpático, parasimpático. Le da información de cuál es la actividad de los órganos digestivos, de los órganos que requieren energía, y de ahí también hace un balance para saber si el cuerpo necesita aumentar su tasa metabólica o no. Cuando recibe aferencias simpáticas, por ejemplo, del corazón, de los pulmones, si estamos haciendo ejercicio, el hipotálamo libera señales para que se estimule la liberación de energía. Una vez que el hipotálamo recibe todas estas señales y hace un censo de cómo están los niveles de energía en el cuerpo, o sea, la que viene en camino, la que ya está en sangre, cómo están los depósitos, en dependencia de esas señales, la que predomine, si detecta que hay bajos niveles de energía, aumenta el apetito y disminuye la tasa metabólica basal. Si detecta que hay mucha energía, disminuye el apetito y desencadena mecanismos que aumentan el metabolismo basal, como el estímulo de la glándula tiroides para que aumente el gasto de energía en todas las células y se libere energía en forma de calor. Y usted se preguntará, si todo este mecanismo es tan perfecto, ¿por qué la obesidad cada año va en aumento en los Estados Unidos? Y las razones por las que esto pasa es porque hay una alta disponibilidad de alimentos gratificantes, palatables, muy densos en energía, pero bajos en fibra, bajos en proteína, bajo en grasas saludables, por lo tanto no tienen el poder saciante. Y entonces terminamos comiendo un exceso de calorías con pocos nutrientes y que no es capaz de saciar. Porque como ya he explicado en otros videos, cuando le damos la energía al cuerpo muy junta, muy densa, gran parte de esa energía la bloquea, la guarda en los almacenes y no la pone a disposición de las células para utilizarla como fuente de energía. Pueden ver los otros videos que he hablado sobre eso. Y por lo tanto, este tipo de alimentación provoca profundos desequilibrios hormonales. Las hormonas se desregulan, no es como nuestro sistema está diseñado para hacer. Si eso le añade desde poca actividad física, porque se trasladan en automóviles y no tienen una actividad física regular. Otra causa importante es que el mantenimiento de niveles elevados de azúcar en sangre a largo plazo provoca inflamación hipotalámica, provoca inflamación de las neuronas del hipotálamo. Por lo tanto, las neuronas del hipotálamo empiezan a no responder adecuadamente a las señales que le envía el cuerpo para la saciedad y para el aumento de la tasa metabólica. Y lo otro, como le dije que le iba a explicar ligeramente sobre lo que es la resistencia a la lectina, si hay algo que provoca resistencia a la lectina es el alto consumo de fructosa. El alto consumo de fructosa provoca que las neuronas del hipotálamo dejen de responder a la señalización de la lectina. Eso significa que incluso aunque tengamos niveles elevados de lectina, simplemente el hipotálamo no está respondiendo a estas señales de saciedad. Esa es la respuesta porque aún las personas con un gran contenido de tejido adiposo muchas veces no logran saciarse. Y bueno, ¿y cómo podemos recuperar nuestro equilibrio? ¿Cómo podemos reconectar con la forma en la que fuimos diseñados, nuestro cableado, la forma en la que nos regulamos? Porque déjeme decirle que cuando éramos cavernícolas, cuando nuestros antepasados no tenían todo el conocimiento que teníamos ahora, sin embargo, eran capaces de regular su peso, y eso fue gracias al hipotálamo y porque le enviaban las señales correctas. Antes no habían alimentos procesados, antes comíamos lo que éramos capaces de recolectar, de cazar, y dependiendo de que la caza y la recolección fuera fructífera. ¿Cómo recuperar este equilibrio? Con una alimentación balanceada. Cada vez que usted tenga una comida, ya sea el desayuno, el almuerzo, la comida, añada una fuente de fibra, carbohidratos con fibra, grasas saludables, como he explicado aquí, del aguacate, del aceite de oliva, los frutos secos, y una fuente de proteínas en desayuno, en almuerzo y en comida. Eso balancea la comida. Por lo tanto, la fibra, los alimentos voluminosos distienden en el estómago, son más lentos en digerir, por lo tanto, son saciantes. La proteína, como le expliqué, estimula la liberación de gastrina. Las grasas
grasa, como le expliqué, estimulan la liberación de colecistoquininas, que además son señales de mantenernos saciados. Cuando esos alimentos se absorben, como se absorben poco a poco, mantienen estables los niveles en sangre de azúcar y de grasa, o sea, como le expliqué, de glucosa y de lípidos. Por lo tanto, ahí hay una segunda señal correcta de mandar al hipotálamo de que es hora de estar saciado, ¿ok? Por supuesto, eliminar los alimentos procesados con altos contenidos de azúcares, porque como le expliqué, provocan inflamación hipotalámica y nos restan la capacidad de autorregularnos. También hay que disminuir los alimentos con alto contenido en fructosa, porque provocan resistencia a la leptina. Coma más huevos, pescados grasos, ensaladas, frutas, alimentos integrales, y podrá confiar en las señales de su cuerpo. Usted va a empezar a comer cuando tenga hambre y va a parar cuando se sienta saciado, siempre y cuando usted arregle sus hormonas. Y el ejercicio físico es clave. El ejercicio físico tiene el poder a largo plazo de regular nuestras hormonas, disminuye los niveles de insulina, aumenta nuestra sensibilidad a insulina, disminuye los niveles crónicos de cortisol, disminuye los niveles crónicos de catecolaminas, aumenta la producción de testosterona, regula los niveles de estrógeno, regula los niveles de progesterona, y todo eso remeda en beneficio metabólico para que usted pueda lograr sus objetivos en la vida y tenga siempre energía, recupere su peso ideal y vaya rumbo hacia una vida totalmente saludable, llena de vitalidad y energía. Nos vemos en el próximo video.